Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanza con INFI. En este curso tutorial aprenderás sobre los principales impuestos de la República Dominicana. En este tutorial te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre estos impuestos, así como cuáles de ellos estás obligado a pagar si vives o haces negocio en la República Dominicana. Pero antes de comenzar, quiero animarte a que te suscribas a este canal sobre contabilidad, impuestos y finanzas para que te mantengas al tanto cada vez que suba contenido nuevo. Pues comencemos. El impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Este es el impuesto que grava toda la renta, ingreso o la utilidad que obtienen las personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas durante un periodo fiscal determinado. ¿Quiénes deben pagar este impuesto? Pues todas las personas naturales o jurídicas que residan en la República Dominicana, también las sucesiones indivisas de causantes que tengan domicilio en la República Dominicana. Van a pagar el impuesto sobre la renta de sus ingresos provenientes de fuente dominicana, pero también si obtienen ingresos que proceden del exterior siempre y cuando provengan de inversiones y ganancias financieras. La base legal para el impuesto sobre la renta la encontramos en la Ley 1192 de fecha 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones. ¿Quiénes están exentos de pagar el impuesto sobre la renta? Están exentos del pago del impuesto sobre la renta todos los organismos del Estado, así como también las instituciones sin fines de lucro, como las instituciones religiosas, las ONG, las instituciones de caridad, los gremios políticos, científicos, siempre y cuando no persigan un fin económico. ¿Cuál es la tasa del impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta tiene diferentes tasas. Para las personas jurídicas, es decir, para las compañías legalmente constituidas, será una tasa fija de un 27%. Sin embargo, para las personas físicas que estén registradas o que sean empleados, la tasa es en escala. Hasta 416.220 se considera exento hasta el momento. Y a partir de ahí, entonces la tasa empieza desde un 15, un 20 y un 25%. Tengo un video en este canal donde te presento esa escala al realizar la declaración del impuesto sobre la renta a personas físicas, que te invito a verlo para más información. Ahora bien, hay que especificar que también existe lo que son las retenciones del impuesto sobre la renta, que son deducciones o descuentos que se le hacen a los salarios, sueldos y otros ingresos que devengan algunas personas, y estas deducciones las realizan agentes de retención determinados por la ley. ¿Quiénes son esos agentes de retención? Pues las entidades públicas, las personas jurídicas, así como asociaciones sin fines de lucro. Estos están obligados a actuar como agentes de retención del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 309 del Código Tributario. ¿Quiénes están sujetos a la retención del impuesto sobre la renta? Pues las personas físicas, las sucesiones indivisas, por pago de sueldos, premios, alquileres, arrendamientos, honorarios, pero también son susceptibles de retenciones del impuesto sobre la renta las personas físicas o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Dominicana, cuando estos reciban pagos desde la República Dominicana por cualquier concepto, entonces también estarán sujetos
a la retención del impuesto sobre la renta. También las personas físicas y sociedades que reciban pagos del Estado estarán sujetos a la retención del impuesto sobre la renta. Aquí les muestro los distintos ingresos sujetos a retención, así como las distintas tasas. Por ejemplo, si tú eres una persona física y alquilas un bien o lo arrendas a una persona jurídica, entonces te van a retener un 10% del impuesto sobre la renta. Pero también si tú eres un abogado, un contador y actúas como persona física, te van a retener un 10% de tus honorarios. También si recibes un premio, ten en cuenta que debes pagar que tendrás que pagar un 25% de impuestos sobre la renta. Además también, si hacen una transferencia de título, ya sea de un auto que compras, por ejemplo, te van a retener un 2%. Los dividendos pagados como a los accionistas, entonces también tendrán una retención del 10%. Los intereses a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes también tendrán una retención de un 10%. Los intereses a personas físicas o jurídicas no residentes también tendrán una retención del impuesto sobre la renta de un 5%, y las remesas al exterior, o sea, los pagos que tú le hagas a alguien que reside en el exterior, tendrán una retención de un 27% del impuesto sobre la renta. Los pagos a proveedores del Estado también tendrán un 5% de retención del impuesto sobre la renta. Y así sucesivamente, por ejemplo, un 1% a la ganancia de capital. Los juegos vía internet tienen un 10% de retención del impuesto sobre la renta. Otras rentas, un 10%, un 2% también a otras rentas, por ejemplo, un mecánico que te haga algún trabajo, algún servicio, cuando le vayas a pagar, entonces debes retenerle, por ejemplo, un 2%. Y así sucesivamente, como pueden ver aquí en esta imagen que les he mostrado, pueden, si desean, guardar esta página o simplemente a este video, o simplemente ir a la página de la DGII y descargar una planilla donde le explican detalladamente todas estas retenciones. Ahora bien, ¿cuál es la fecha de pago del impuesto sobre la renta? La fecha de pago del impuesto sobre la renta tiene diferentes fechas. Para las personas jurídicas es 120 días después de la fecha de cierre de la empresa. Por ejemplo, si tu empresa cerró el 31 de diciembre, entonces debes saber que la fecha límite de pago de este impuesto debe ser el 30 de abril del próximo año. Si eres persona física, entonces son 3 meses. Si cierras, por ejemplo, el 31 de diciembre, el 31 de marzo a más tardar debes pagar ese impuesto sobre la renta. Ahora bien, si los agentes de retenciones deben pagar el impuesto sobre la renta a las personas que le retienen ese impuesto a más tardar los días 10 del siguiente mes. ¿Qué es el impuesto sobre los activos? Pues este es un impuesto, igual que el impuesto sobre la renta, es un impuesto anual y este grava los activos del contribuyente, es decir, los activos que figuren en el balance general luego de que se haya ajustado por la inflación, así como también se le haya deducido los gastos de depreciación, amortización. Entonces ahí se le aplica el 1%, que es la tasa de este impuesto. ¿Quiénes están exentos del ISA o del impuesto sobre los activos? Pues se encuentran exentos las personas jurídicas que por disposiciones generales también estén exentas del impuesto sobre la renta.
Por ejemplo, las zonas francas, las instituciones sin fines de lucro. ¿Cuál es la tasa de este impuesto? Como ya les dije, representa el 1% del monto total de los activos imponibles. La fecha de pago es la primera cuota debe ser el mismo día que se pague el impuesto sobre la renta. La segunda cuota entonces serían 6 meses luego de la primera. Pues pasemos ahora con el ITEVIS. ¿Qué es este impuesto, el ITEVIS? Pues el ITEVIS es un impuesto general al consumo tipo valor agregado. Este impuesto se le aplica a la transferencia o a la importación de bienes industrializados, pero también hay servicios que están gravados con el ITEVIS. De ahí que se llame ITEVIS, es decir, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Es interesante que en otros países este impuesto se le llama IVA, porque es un impuesto al valor agregado. ¿Quiénes pagan este impuesto, el ITEVIS? Podríamos decir a modo simple que son todas las personas que hacen uso de impuestos y servicios grabados con el mismo. Por ejemplo, si tú eres un consumidor y vas a la tienda y te compras un artículo, ves que en tu factura aparece el ITEVIS calculado y tú se lo pagas a ese comercio. Sin embargo, tú se lo estás pagando a él, pero cuando se habla de quiénes pagan este impuesto, es quienes se lo deben pagar a la DGII. Por ejemplo, tú no puedes ir a la DGII y decir, mira, aquí te pago el impuesto de mis compras, ¿no? Sino que hay personas, instituciones obligadas a pagar ese impuesto por los consumidores. ¿Quiénes son? Pues las personas físicas, las personas jurídicas, siempre y cuando, por ejemplo, realicen transferencia, importaciones o prestación de servicios grabados con ITEVIS. Es decir, que si tú compras a una compañía, el ITEVIS que ellos te cobran a ti, entonces ellos se lo van a pagar a la DGII. Pero también las empresas públicas y privadas que realicen o no actividades gravadas. Es decir, hay empresas privadas como las zonas francas, por ejemplo, que actualmente están exentas del pago del ITEVIS, pero también pueden pagar este ITEVIS siempre y cuando ellos se vean involucrados en la retención del ITEVIS por los servicios que ofrecen, por ejemplo, que le ofrecen las personas físicas. Entonces, ese ITEVIS retenido deberán pagarlo a la DGII. Ahora bien, ¿cuáles productos o bienes están exentos del pago de ITEVIS? Pues aquí les muestro un ejemplo que saqué de la página de impuestos internos. Aquí, como verán, ahí están productos animales vivos, carnes frescas, la leche, pero están exentos los yogures y mantequilla. También, no están exentos. También están las legumbres, las frutas sin procesar, el café sin tostar, cereales, harinas, los embutidos, el cacao. Estos productos están exentos del pago del ITEVIS. También hay servicios como los financieros, por ejemplo, los servicios del banco, de seguro, planes de pensiones y jubilaciones, el servicio de transporte de carga y de personas, la electricidad, el agua, los servicios de alquiler, de salud, educativos, funerarios, salones de belleza están exentos del pago del ITEVIS. ¿Cuál es la tasa del ITEVIS? A partir del 2016, la tasa establecida fue de un 18% hasta la actualidad. Es decir, cuando tú compres un bien o un servicio, por ejemplo, si pagas 100 pesos por este servicio, te le van a sumar un 18% y estarás pagando al final un 118 pesos
con el impuesto del ITEVIS incluido. ¿Cuál es la fecha límite para pagar este impuesto? Pues las personas físicas y empresas jurídicas que retengan o que transfieran artículos o servicios grabados con este impuesto, entonces deberán presentar y pagar este impuesto a más tardar los primeros 20 días del mes siguiente al periodo que hayan declarado. Ejemplo, si en el mes de mayo una empresa hizo compras donde habían artículos grabados, entonces en el mes de junio, a más tardar antes del 20 de junio, debe pagar ese impuesto para evitar recargos y así también cumplir con los deberes formales del contribuyente. Ahora les voy a hablar del tercer tipo de impuesto vigente en la República Dominicana, es el impuesto selectivo al consumo. Este impuesto grava las transferencias de algunos bienes que se han producido en el país a nivel de fabricación, así como también algunos bienes que son importados, así como los servicios de telecomunicaciones y de seguro. ¿Quiénes deben pagar el impuesto selectivo al consumo? Las personas que produzcan o que fabriquen los bienes que estén grabados con este impuesto, pero también todos los importadores de bienes grabados con dicho impuesto, así como los que prestan servicios que estén grabados con el mismo. Algunos de estos productos que están grabados con el impuesto selectivo al consumo tenemos productos derivados del alcohol, del tabaco, también están los seguros en general, las telecomunicaciones, la emisión de cheques y transferencias electrónicas. ¿Cuál es la tasa del impuesto selectivo al consumo? Pues este impuesto tiene diferentes tasas. Los productos del alcohol o derivados del alcohol tienen una tasa de un 10% del impuesto selectivo como impuesto selectivo al consumo. Los del tabaco tienen un 20%, las telecomunicaciones tienen un 10%, los servicios de seguro tienen un 16%, la emisión de cheques y las transferencias electrónicas tienen un 0.0015% sobre el valor de cada cheque pagado. Ahora bien, la fecha de pago de este impuesto debe ser a más tardar el día 20 de cada mes, igual como se hace con el impuesto del ITEVIS. Bien, entonces ahora le quiero hablar de otro impuesto también muy conocido, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, conocido como el IPI. Este impuesto es de carácter anual y se aplica sobre el total del patrimonio inmobiliario gravado que tengan las personas físicas y fideicomisos. Inmediatamente podemos decir que quienes están sujetos al pago de este impuesto son las personas físicas y fideicomisos. Ahora bien, ¿cuál es la tasa de este impuesto? Bueno, la tasa de este impuesto es el 1% sobre el excedente de 9.860.649 pesos del patrimonio gravado, así como del 1% sobre el valor total del patrimonio gravado en caso de fideicomiso. Ahora bien, es bueno señalar que este impuesto lo van a pagar todas las viviendas, los solares urbanos, así como los inmuebles que estén destinados a actividades comerciales o industriales. ¿Y quiénes están exentos? Pues todos los inmuebles cuyo valor sea igual o inferior a 9.860.649. Ahora bien, es bueno también hablar sobre el impuesto sobre sucesiones, que no es más que el impuesto que se le aplica a cualquier transferencia de un patrimonio sucesoral, es decir, por causa de muerte. Es decir, que si tú recibes una herencia, entonces se le va a aplicar un impuesto a esa herencia.
Ahora bien, ¿quiénes deben pagar este impuesto? Pues los herederos, los sucesores o los beneficiarios de algún testamento. La tasa de este impuesto es de un 3% sobre la herencia, sobre el bien heredado, luego que se hayan hecho las deducciones correspondientes. ¿Cuál es la fecha de pago de este impuesto? Bueno, debe pagarse al momento de recibir la herencia de los bienes e inmuebles por causa de fallecimiento. Y es muy bueno que se haga esta declaración porque, según la ley, estarían sujetos a penalidades por la no presentación a tiempo. ¿Hay alguna exención para este impuesto? Sí los hay. Y según la ley especifica es que hay exenciones cuando el monto heredado sea inferior a los 500 pesos, cuando se trate de un pariente directo. También están los bienes declarados como bien de familia. También están exentos de este impuesto los seguros de vida del fallecido, los legados por testamento a establecimientos públicos o sin fines de lucros, y así sucesivamente. En este mismo orden quiero hablarle de otro tipo de impuesto que es impuesto sobre donaciones. Este impuesto se aplica a transferencia de bienes hecha entre vivos de manera gratuita, a diferencia del de sucesiones, que es una herencia ya luego que alguien fallece. El de donaciones es entre vivos y se hace de manera gratuita, tú no tienes que pagar nada y recibes una donación. Ahora, ¿quiénes deben pagar el impuesto sobre donaciones? Bueno, debe pagarlo las personas o las instituciones que reciban una donación cuando la ley lo especifique, que deban de pagar que este bien está grabado, entonces hay que pagarlo. ¿Cuál es la tasa a pagar por una donación recibida? Pues es de un 27%. ¿Cuándo se paga este impuesto? Este impuesto se paga cuando se realizan y depositan actos de donaciones ante la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuál es la exención para el pago de impuesto a las donaciones? Bueno, por ejemplo, si la donación es inferior a los 500, si las donaciones son hechas a instituciones públicas o sin fines de lucro, también las donaciones que se hacen para fomentar bienes familiares están exentos de este impuesto. Antes de finalizar este contenido, también quiero hablarles sobre un impuesto que ese sí que es muy popular y conocido en el país, y es el impuesto de circulación de vehículos, mejor conocido como el marbete, que no es más que un sticker, una etiqueta adhesiva que se nos otorga para que lo coloquemos en el cristal delantero de nuestro vehículo. Este tiene una secuencia numérica que se utiliza como vía de control de que tú pagaste este impuesto y que tú tienes derecho a circular tu vehículo en la vía pública. Este impuesto deben pagarlo, bueno, pues todas las personas que tienen un vehículo de motor y que circule por la vía pública. También este impuesto es un impuesto anual. ¿Cuál es la tasa de ese impuesto? Este impuesto tiene una tarifa fija. Por ejemplo, en el 2023 tenía una tasa, un monto fijo de vehículos inferiores o mayor, a 5 años, de 1,500 pesos, y los que llegaban de un año hasta 5, 3,000 pesos. Y es importante que este impuesto se establece una fecha de inicio y una fecha límite de pago, y si no se paga durante el tiempo requerido, entonces estarían las personas que violen
esta ley, entonces estarían sujetos a penalidades. Pues espero que este contenido sobre los principales impuestos en la República Dominicana les haya aclarado tal vez algunas dudas que hayan tenido o haya ayudado a ampliar su conocimiento sobre el tema de los impuestos en la República Dominicana. Si crees que este contenido te ha sido de mucha utilidad, no te vayas sin antes darle me gusta y también de compartirlo con otras personas que tú entiendas que les sea de mucha utilidad, ya que haciendo esto no solo me ayudas a mí a seguir creciendo en YouTube, sino que también ayudas a otra persona a educarse sobre el tema de los impuestos en la República Dominicana. Pues nos vemos pronto.